decretar y declarar son palabras diferentes y que apuntan a significados diferentes, pero que en la actualidad, dentro de lo que se llama la oración cristiana, estos son intercambiables. En muchos casos, inclusive, y esa es casi la norma, usamos la palabra yo decreto y yo declaro en forma continua, ¿no es cierto?, dentro de la misma oración. Va repetida los dos términos. Muchos alegan que esta es una manera necesaria de orar en la iglesia de hoy. Eso quiere decir que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, donde no aparece ni un solo ejemplo de oración, donde no se pronuncian estas palabras, estuvieron viviendo en el error. No saben orar, no supieron orar. Porque cuando miramos todo el Antiguo Testamento no encontramos un solo personaje desde el principio de la historia de la humanidad registrada o que se ha hecho un retrato de ella en la Biblia. No encontramos ni un profeta, ni un rey, nadie que haya decretado en cuanto a las cosas espirituales se refiere. Los reyes hacen decretos, el decreto de Ciro, por ejemplo, cuando se trataba de autorizar al pueblo de Israel a volver a su tierra, pero no es una oración, es una orden legal del rey para que se permita y se ponga en funcionamiento ciertas normas, pero nada tiene que ver con la oración a Dios, diciendo yo decreto en el nombre de Dios. Jesús nunca decretó nada cuando estuvo en su ministerio terrenal, ni una sola vez. Los discípulos nunca decretaron nada. Pablo nunca decretó nada. No encontramos en ninguna de sus cartas pastorales enseñando a las iglesias a orar decretando y declarando. No encontramos a Pedro haciendo eso. No encontramos a Juan enseñando a las iglesias decretar. Pablo no le enseñó a sus discípulos como Timoteo, que fueron pastores, a que ellos decretaran o declararan en sus oraciones y que transmitieran la enseñanza a las congregaciones que ellos estaban pastoreando. No hay un solo pasaje bíblico, ni siquiera uno, que declare esa manera de orar. Los padres apostólicos, aquellos que fueron la primera generación de cristianos discípulos de los apóstoles, no hay una sola oración decretal. Y créame, yo los he leído, tengo toda la colección de los padres de Nicea, y no hay ni uno que haya hecho alguna vez semejante oración. Los apologistas, aquellos que defendieron el cristianismo en el segundo siglo de nuestra era cristiana, no encontramos a ninguno que haya hecho una oración decretando y declarando en el nombre de Dios. Tenemos toda la edad oscura de la iglesia, lo que llamamos la Edad Media, y no encontramos ni siquiera un personaje en mi investigación donde encontremos a alguien haciendo declaraciones. Cuando se levanta la protesta al final de esa etapa oscura, podemos decir que en definitiva la protesta es lo que le puso fin a la era medieval. No encontramos a ninguno de los reformadores usando la oración decretal. Es más, muchos de los que no están de acuerdo con nuestra doctrina, hasta hace 15 años o 20 años atrás, hicieron oraciones decretales. Eso quiere decir que el movimiento evangélico de los últimos años es el único que entendió bien lo que es la oración. El resto de la historia de los hombres y mujeres de fe no han tenido la menor idea de cómo dirigirse a Dios cuando se trata de orar. ¿Estuvieron todos ellos equivocados, inclusive los apóstoles y Jesús? ¿O nosotros estamos equivocados ahora? ¿Por qué se practica esto ahora? ¿Por qué nosotros repetimos como un mantra lo que están postulando los nuevos predicadores? Porque ya no nos detenemos a pensar, bueno, ¿debo orar así? ¿De dónde salió esto? Creyentes que van a las iglesias y oraban de cierta forma y de repente se insertó dentro de la cultura de la iglesia evangélica de hoy este concepto de decretar. Y es interesante porque he hablado con personas y me han escrito a través del Facebook cuando he estado enfermo y me han dicho, yo decreto sanidad para usted, pastor. Un lenguaje totalmente nuevo, cosa que antes no se escuchaba en las oraciones. Y nosotros nos estamos tragando el cuento y nadie se levanta a hacer preguntas, ¿de dónde sale esto y si debo hacerlo? Me tomé el trabajito de buscar en el YouTube algunos de los
famosos predicadores que son tan populares hoy y nos gusta tanto ir a investigar. Y tomé algunas de las líneas en sus predicaciones y yo quiero compartirla con ustedes para que vean a dónde apunto. Un pastor dice: decreta tu prosperidad, declara tu sanidad y recíbela en el nombre de Jesús. Proclama y decreta que ya eres libre de las deudas y créelo, porque para el que cree todo es posible. Hagamos un experimento. Cuando salga de la iglesia, párese en el estacionamiento de la iglesia y le ruego que usted decrete que mañana cuando vaya al banco ya no tiene deudas hipotecarias. Y a ver si funciona. Hágalo. Otro predicador también popular, los nombres no me interesan francamente, dice: Dios está obligado a cumplir su palabra. Dice este hombre: por tanto debemos ordenarle para que lo haga, recordándole que él no es hombre para mentir. Y exagero porque así es como predican ahora los gritones. ¿Yo le ordeno a Dios? ¿Yo le refresco la memoria a Dios? ¿Yo le recuerdo a Dios que Él no es hombre, sino que es Dios? Es decir, Dios, por las dudas, aquí estoy haciendo una oración para despabilarte, por las dudas, si te has olvidado que eres Dios, te recuerdo de que no eres Dios, que no eres hombre, que eres Dios. Bueno, hermano querido, eso es un sacrilegio. Lisa y llanamente. Usted, pastor, usted creyente, si usted hace esa oración, usted es un sacrílego, es un demonio. Porque el Espíritu Santo bajo ningún punto de vista va a inspirar una blasfemia y un sacrilegio como esa declaración de ordenar y mandar a la congregación a ordenar en el nombre de quien sea y hacerle recordar a Dios, de refrescar su memoria. Eso es demoníaco. Y no interesa si en la oración se inserta en el nombre de Cristo. Estamos blasfemando la santidad y la integridad de Dios.